Hoy el Liceo Profesor Salvador Fernández Correa tiene el honor de contar con la presencia de la destacada historiadora Ana Ribeiro, quien gentilmente ha accedido a compartir con nosotros su vasto conocimiento y experiencia en el campo de la historia. La doctora Ribeiro es reconocida a nivel nacional e internacional, como recién lo escuchábamos, por su valiosa contribución al estudio y la interpretación de diversos aspectos de nuestro pasado. Además de su labor investigativa, ha sido una educadora comprometida. Ha impartido clases en diversas instituciones educativas y ha compartido su conocimiento con generaciones de estudiantes como ustedes. Su pasión por desentrañar los misterios del pasado la convierten en un referente en su campo. Es así que le damos la bienvenida a quien seguramente nos brindará una charla enriquecedora y cautivadora sobre el artiguismo. Damos la palabra a la doctora Ribeiro. Yo nunca había venido a esta localidad. He recorrido bastante el país, pero acá no había venido. Y tenía, como buena profesora de historia, tenía toda la curiosidad del caso de conocer un lugar con tanta historia como Nico Pérez, y tanta historia vinculada con las guerras arabistas que en algún momento supe estudiar y que, bueno, ustedes saben cómo es eso de ser historiador. Uno después que estudia mucho un periodo, un personaje, ya nada es lo mismo. A mí me pasó tener que estudiar Artigas en el Paraguay y el resultado de eso, a nadie le gusta el Paraguay, o de 10 personas le gusta uno y el resto dicen, ay, es horrible, es aburrido, prefiero tal lugar y tal otro. Y a mí Paraguay me parece, no sé, más lindo que Venecia. Y es que entré por la puerta del pasado del lugar y después me encantó la gente y me encantó la historia que tenía. De hecho, me encanta el Paraguay. Así que para mí llegar a un lugar con tanta historia como Nico Pérez es siempre muy emocionante. Y recuerdo algunas viejas fotografías de época, mostrando las concentraciones de las tropas de Sarabia y demás, y todos los cronistas de la época. Me parece un lugar muy entrañable, por el que, repito, nunca había estado. Así que muchísimas gracias por la invitación. A mí me llegan hartos así de invitaciones todos los días para cosas, algunas muy lindas, muy importantes, en Montevideo. Y sistemáticamente digo que no al 90%, porque si fuera todo no haría nada. Me pasaría solo yendo a las invitaciones que nos hacen. Pero mi equipo sabe que cuando son invitaciones para hablar con alumnos, ahí ya lo pienso 2 veces y busco la agenda y voy. Porque es reencontrarme con lo que hice toda la vida, que es dar clases, y que es lo más lindo que he hecho en toda mi vida, siempre. Estar con alumnos y con gente joven con ganas de aprender. Me pidió la directora que habláramos sobre Artigas. Bien, a esta altura de los estudios ya todos ustedes han sentido hablar de Artigas un montón de veces, ¿no? ¿Y qué creen saber? Cuéntenme un poco y escuchad. Que se casó con la reina. Bien. Está bien. Está bien. Está bien. Que nos hizo ser un país independiente. Bien. Porque a mí me llamó el diario El País y me dijo, existe un viejo libro de historia que se llama El Artigas de El País, que se había publicado en el año 1951, y querían rejuvenezarlo un poco y volverlo a sacar. Entonces me llamaron para hacerlo. Y este amigo me comentó y me dijo, ¿y vos aceptaste? Y dije, sí, es un honor, ¿no? Dijo, qué pena, porque ¿qué vas a poder decir sobre Artigas si el inventario de los libros que se han escrito sobre Artigas, solo el inventario, el título, el autor, la editorial y el año, eso así como una guía telefónica, son 2 tomos de este tamaño de grosor? Entonces, ¿qué vas a poder escribir que sea distinto o nuevo? No dormí esa noche después de esa linda frase. El profesor Armando Miraldi, el que me dijo eso, profesor tuyo no. Entonces el desafío fue tan grande, porque digo, bueno, ahora yo ya acepté, tengo que hacer alguna cosa
que valga la pena, tengo que decir algo que realmente valga la pena. Entonces empecé como empezamos el trabajo de los historiadores, cuando vamos a un tema sobre el cual ya se ha escrito. Si es un tema sobre el que no se ha escrito nada, la situación es distinta. Pero cuando ya se han escrito cosas, uno primero va a los libros. Empieza por los últimos y va hacia atrás en el tiempo. Entonces, lo más reciente que se dijo y después hacia atrás. Generalmente cuando se va, los más viejos son cada vez más interesantes. Porque los más nuevos es como que dicen lo que ya todos sabemos. Pero en ese proceso de que uno se lee al otro y viene a renovar, sacan algunas cosas importantes que 50, 40, 100 años después, resulta que a esta nueva generación le significa una información importante. Por ejemplo, el tema de la prima. Es probable que al principio no llamara la atención, un poco después resultara llamativo, y a ti te llamó mucho la atención. En aquella época era bastante normal. Y era tan normal que había todo un mecanismo para que pidieran disculpas ante Dios, que era el único que tenía capacidad para perdonar. Entonces, cuando Artigas se casa con la prima, durante los 3 primeros meses del matrimonio, tuvieron que rezar los 2 hincados de rodillas en la noche, tantos Padres Nuestros y tantos Ave María, para pedir disculpas por la familiaridad y la cercanía del vínculo, que no estaba prohibido, pero en lo posible tenían que tratar de distanciarse. Y no estaba prohibido porque también estaba contemplado que dentro de la familia alguien tuviera el afán de proteger a otro y se casara, por ejemplo, que fue el caso de Artigas cuando tuvo que fundamentar ante sus autoridades mayores en el regimiento de Blandengues, tuvo que explicar por qué se casaba con la prima. La Iglesia tenía previsto tantos Padres Nuestros, pero ¿y el regimiento de Blandengues? Entonces, al superior de los Blandengues, que a su vez le mandó la carta al rey, tuvo que fundamentarle por qué se casaba con la prima. Y desde la corona española atravesó el océano y demoró varios meses un permiso para que se pudiera casar. Y en esa carta lo que él señala es: ella ya no podrá casarse porque se le pasó la edad, no había cumplido 30 todavía, pero ya para la época era una mujer muy añosa, y por lo tanto tengo la obligación de protegerla, y es mi prima, así que pido casarme con ella. Se casa ante los Blandengues como por un acto de piedad y de protección hacia su prima, hermana, por eso a su suegra le decía tía, era la hermana de su mamá, así que prima. Ese dato que a ti te llama la atención, obviamente a mí también me lo llamó, por eso te estoy contando todo esto, porque fui a leerlo y a averiguarlo. De pronto al principio, en los primeros libros, no llamaba la atención, porque era bastante frecuente en una colonia. No se olviden que los Artigas son de los primeros habitantes del país, vienen y los primeros viajes. Por lo tanto, si bien él había nacido acá, era todavía un núcleo muy reducido de personas que habitaban Montevideo, muchísimo menos la Campaña. Por lo tanto, los lazos familiares eran todos bastante cercanos, porque habían venido muy pocas familias. Así que eso era visto con bastante mano. En historia nunca hay una verdad última ni una interpretación verdadera por encima de las demás. Una interpretación siempre es relativa a su tiempo. Cuando yo escribí Los tiempos de Artigas, ese trabajo, que así se llamó, cuando finalmente lo hice pese al mal consejo del profesor Miralli, a mí me llamó mucho la atención las mujeres, porque soy una mujer del siglo, nacida en el 20, que vive en el 21. Entonces, por supuesto que la emergencia social de la mujer es el hecho histórico más importante que nos ha sucedido en el siglo XX, ¿no? El protagonismo de la mujer. Entonces, yo preguntaba dónde estaban y les prestaba atención. Y ahí descubrí que en los libros de historia había pocas mujeres registradas, pero cuando llegaba a la documentación había cantidad. ¿Por qué? Porque en la época era imposible ocultarlas. Porque los que escriben generalmente son varones. Claro que los varones las ven. ¿Cómo no las van a ver? Las ven, le echan el ojo, les gusta, se quieren casar con alguna. Entonces todos los ven.
saben los marineros que llegan, los extranjeros, dice si son lindas o feas, si son sociables o no son sociables, catalogan a las mujeres de un lugar nuevo. Cuando están en revolución, ¿cómo no van a ver a las mujeres si cuando había eran importantes? Eran las que llegaban al campo de batalla a cocinar para los soldados cuando estaban esperando entrar en guerra, eran las que curaban cuando estaban heridos, eran las famosas chinas quitanderas que acompañaban a los ejércitos revolucionarios, que ya al final parecían varones, iban vistiendo con capas de ropa, ¿no? Ponían de pronto un pantalón, una pollera encima, una chaqueta militar, un gorro, parecía el pelo, estaban ennegrecidas por la mugre, por el humo del fogón. Los primeros retratos de chinas quitanderas, que son de la Guerra del 4, son después del encuentro de Nico Pérez, son verdaderamente muy impresionantes. Entonces, ¿cómo no las van a registrar cuando las ven? Las registran. Pero ¿por qué en el libro de historia les parece que no? Que había menos. Generalmente, ya no. Los libros de historia, los más antiguos, estaban escritos para la gloria de los grandes hombres, de los grandes héroes, de los grandes militares. Entonces, era un mundo bastante más masculino. Era un mundo en el cual Artigas era un héroe imbatible, y era un mundo en el cual los primeros que lo recuerdan, que llegaron a verlo y hacen un retrato, llegan a decir de su hijo, José María, el unigénito, el hijo único. Y en realidad José María tuvo por lo menos 8 o 9 hermanos, tenidos con otras mujeres y no con la prima de la parte casa, de la cual tiene más de una. José María es el único que sobrevive, y 2 hijas mujeres que se mueren. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué decían que era el hijo único? Porque era el único legal. Todos sabían que estaban los otros, pero solo se reconocía legal. Entonces, cuando uno escribe historia viendo los prejuicios de la época, los convencionalismos de la época, los documentos reales, los testimonios más auténticos. Un historiador siempre tiene que saber cuándo está frente a un documento en el que el que escribe trata de quedar muy bien para la posteridad, y cuando está frente a un diario íntimo, frente al que el que escribe está confesando porque siente que le llega la hora final, porque se sincera de la vida entera, que tiene algún sentimiento de culpa, que tiene algo que quiere dejar dicho y que es absoluto verdad. Así que historiar un personaje como estos, algo de razón tenía el profesor, no era fácil, era bastante complejo. El archivo Artigas va por el tomo 38. Y cada tomo es así, no menos de 1000 páginas, y cada tomo tiene miles de documentos, todas las que entran en miles de páginas y en 38 tomos. No hay otro héroe en América Latina para el cual se haya compendiado una cantidad tan grande de documentos. Todo lo que haya tenido que ver con la vida de Artigas en algún momento se registró en el archivo Artigas, se publicó, se editó. Por lo tanto, todos los investigadores tienen la facilidad de decir, voy a leer algo que es legible y no la letra directa de la época, para lo cual hay que tener algún curso especial muchas veces para poder entender lo que dicen, porque escribían muy distinto. La X, que ya no se usa, la PH al final de un nombre como José, Artigas no era José, era Joseph, PH al final, las abreviaciones. Por ejemplo, ¿saben cómo se abreviaba octubre? 8, octubre. 8 y chiquitito la B larga, la R y la M. Bueno, como eso, las cartas terminaban con 4 letras. Una Q, una S, una M y una B larga. Que su mano pesa. Una fórmula salutatoria. Se despide usted, ¿quién? Que su mano pesa. Eran unos saludos galantes. Pero bueno, saber todas esas cosas en este archivo Artigas está bastante facilitado, porque ya un especialista lo vio, lo descifró, dice la letra exacta de lo que tiene, y encima arriba hay un pequeño. Yo me leí los 38 tomos más de una vez para entender todas las cosas, más toda esa cantidad de libros que los 2 tomos compendiaban, y otra cantidad de documentos, sobre todo los del Paraguay, que acá no habían llegado, y fui a Paraguay a buscarlos. Y después de todo eso, escribí el Artigas que yo creí ver. A mí, porque
nací en el siglo XX, me importaban algunas cosas que a la gente del siglo XIX de pronto no le importó. A mí me importaba el protagonismo de las mujeres, a mí me importaba tratar de encontrar al hombre de carne y hueso y no tanto al héroe de la estatua tan solemne y al perfecto. Esa es una antigua del siglo XVIII que consiguió el diagramador. Entonces, lo que yo encontré muchas veces contradecía alguno de los libros que había leído. Como soy mujer y como tengo hijos, un hijo varón y 2 hijas mujeres, a mí la idea de la guerra permanente me asustaba bastante. Así que a mí, cuando lo veía perder una batalla y levantarse de nuevo y volver a nuclear 800 hombres y volver a ir al campo de batalla, me parecía, ¿por qué no se dio un poco? ¿Por qué no hizo un tratado? ¿Por qué es tan cabeza dura? ¿No? Lejos de impresionarme bien, me producía lo que le producía a las mujeres la idea de mandar los hijos y los maridos a la guerra. Yo decía, ¿qué tiempo? Porque los tiempos de Artigas son tiempos de una enorme violencia. Y paso a explicar por qué. Porque en el caballo perfecto de todas las plazas, con Artigas arriba, con su sombrero, sin sombrero, con su espada, hay una cosa de perfección que hay que explicarle siempre a los alumnos, que esconde otro montón de cosas. El proceso revolucionario que termina con el país independiente que tú señalabas, que es cierto, es lo más importante que nos legó, ¿no? Fue un proceso como el de cualquier revolución, cualquier guerra, cualquier estado de guerra. Toda revolución implica un estado de guerra. Ustedes hoy ven en el informativo, supongo que con horror, las imágenes de la guerra de Ucrania, ¿verdad? ¿A quién no le produce espanto ver que gente que tenía una casa arreglada como está tan bonitamente arreglado este lugar, y un día le cae una bomba y empieza el fin del mundo, todos los días lo bombardean y dejan de tener un lugar donde trabajar, dejan de tener alimentos, etc. Bueno, imaginen que todo el proceso revolucionario fue lo mismo. La gente vivía en un mundo naturalmente peligroso, como era la banda oriental, hacia 1811. Sobre todo el peligro era mayor cuando más hacia afuera de Montevideo se iba. Montevideo estaba relativamente protegida, tenía toda una muralla alrededor, tenía una vida más vigilada y acotada, pero nadie quería quedarse fuera de los muros de vigilancia cuando llegaba la noche. No sé si saben que al lado de los 2 portones de ingreso a Montevideo, portones que se cerraban al caer el sol, y se avisaba con un tiro de cañón, se avisaba para que estaba afuera se apurara para entrar. Y al lado de cada puerta había una especie de caseta en donde si alguien llegaba tarde, una lavandera que había ido a lavar ropa, alguien que había salido a visitar a otra persona, tenía una especie de caseta para refugiarse y pasar la noche ahí adentro. Porque indígenas, agresivos, los famosos minuanes, asaltantes de camino, piedras salvajes, había yaguareté, y muchos en aquella época, eran un peligro real. Así que la campaña no era un sitio tranquilo ni pacífico, y los famosos hombres sueltos de la campaña, los que luego fueron llamados gauchos o gauderios, eran gente que vivía de faenar el ganado que se supone que no tenía marca y que era de todos, de asaltar el que encontraban por los caminos, de contrabandear el ganado, o sea, eran hombres sueltos de la campaña y eran de alta peligrosidad. La presencia de las mujeres en la campaña era muy escasa, porque solamente en algunas estancias, y todas tenían una especie de torreón con un lugar para apoyar las armas de fuego y disparar, todas tenían un sistema de defensa, a veces se animaban a tener mujeres en la estancia, porque era verdaderamente peligroso, estaban al asalto de los malones de indios, los malones de los hombres sueltos de la campaña. Pero en esa campaña también se producía, también había fiestas de casamiento, también había bailes, había una cierta normalidad en un marco de peligrosidad. Cuando estalla el proceso que hoy llamamos revolucionario y que entonces no se sabía bien, porque comenzó primero defendiendo al rey y después terminó en contra del rey, ese largo proceso revolucionario, cuando estalla, gente que era pariente queda de un lado y del otro y quedan enfrentados unos y otros. ¿Por qué?
todos eran españoles, en tanto los gobernaba el rey español. Solo que había españoles que vivían en la península ibérica y había españoles que vivían en el Río de la Plata o en Perú, pero todos se decían españoles. ¿Se entiende eso? Solo que cuando le decían de dónde era, decían, bueno, vivo en tal lugar, vivo en tal otro. El lugar que hoy es el Uruguay, ¿cómo se llamaba? Banda Oriental. Y el pertenecer a este lugar nos convertía en orientales. Cuando el proceso revolucionario empieza, orientales progresivamente se va tornando no solo en el lugar de donde nací, sino en una condición revolucionaria. Entonces decir soy oriental era vivo en este lugar y acompaño a Artigas en feria. La potencia más poderosa del momento, ¿cuál era? Hoy si les pregunto potencias, ¿qué me dicen? Estados Unidos, China, ¿no? Si yo les digo 1811, las potencias más importantes, ¿cuáles eran? España no era, claro. Empezaba por la península ibérica y terminaba en la Antártida. Era una cosa impresionante, ¿no? Y tenían la flota de barcos más grande del mundo, la Armada Invencible. ¿Y qué pasó en 1805? Los ingleses se le hicieron presa. Toda la Armada Invencible, batalla de Trafalgar. Y ahí el problema era grande, porque el rey estaba allá, pero para venir, llevar, traer la mercadería que precisaban, los barcos. Así que la gran España, sin Armada Invencible, ya era más débil. Pero los franceses fueron los primeros en hacerle que al rey. Guillotina, ¿no? Guillotinaron al rey. Eliminaron la monarquía, guillotinaron al rey. Ya eran dos cosas bastante preocupantes. Tenemos una política económica moderna, tenemos una flota que decayó y otra que viene creciendo, y esas dos naciones son las que van a marcar la decadencia de España. Todo iba bien hasta que los españoles dijeron vamos a hacer en vez de una junta grande un consejo de regencia, y los americanos vendrán, pero tendrán un voto de menor valor que el de los españoles. Y después de haberse gobernado solo casi durante un año, aquí, una vez que probaron los americanos que podían tomar sus propias decisiones, y que eso implicaba, por ejemplo, aliviar de impuestos, entre otras cosas, o tener acceso a cargos que solo eran para españoles y que ahora podían ser para americanos, no les gustó nada, y a partir de ese año, el 10, el 11 para el Río de la Plata, recuerden que todo empezó en el 8, a partir de ese año empiezan a rebelarse contra las autoridades que dicen representar al rey. No contra el rey, que seguía siendo maravilloso, deseado y fugitivo. Ese rey de verdad llegó al trono en 1814. Y después de desearlo tanto, ¿saben qué fue lo primero que hizo cuando llegó? Mandó matar a diestra y siniestra a todo lo que se había rebelado. Por lo tanto, la desilusión forma parte del caudal político que tienen que entender que hay detrás del surgimiento de una Artigas acá, un San Martín, un Bolívar. Los americanos empiezan a gobernar a sí mismos, empiezan a ver que tienen capacidad y madurez política para hacerlo y empiezan a buscar una salida propia. Ese es el trasfondo de un personaje como este.